¿Quién es Juan Carlos Rodas? Bueno, creo que autodefinirse es uno de los mayores retos que un ser humano puede enfrentar, porque dice, conócete a ti mismo, ¿no? Es un hombre que ha tratado de vivir lo más coherentemente con sus ideales. Y bueno, he tenido mis falencias, he tenido mis aciertos, y uno de ellos es precisamente el haber abierto sendero a la danza tradicional dentro del medio cuencano, obviamente bajo la dirección de un ser humano maravilloso que la vida me dio la fortuna de encontrarle en mi camino, Osmara de León. Entonces creo que Juan Carlos Rodas es un hombre que ama su tierra, un hombre profundamente identificado con la impronta andina y un hombre que ha tratado de que esta experiencia de vida sea compartida con las nuevas generaciones a fin de que valoren lo que significa el ser un hombre andino, el pertenecer a esta parte del mundo con una cosmovisión realmente maravillosa. ¿A qué edad empezó Juan Carlos Rodas su carrera artística y cómo la ha ido forjando a través del tiempo? Bueno, mi contacto con el arte es bastante temprano. Tendría unos 7 u 8 años cuando, por esas situaciones de la vida, Osmara de León fue a la escuela donde yo me estaba educando, la escuela La Asunción, y nos preparó unos bailes y unos cuadros. Y yo dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que realmente responde a mi inquietud como persona, como ser humano. Tuvo que pasar algunos años, hasta 1971, yo tenía aproximadamente unos 16, 17 años, cuando de verdad ya se abrió las puertas para comenzar esta actividad, habiendo entrado a la Escuela de Danza y Folclore del Conservatorio Nacional de Música José María Rodríguez. Y bueno, yo creo que en el mundo del arte hay un comienzo, pero nunca hay un final. Creo que mientras dure la vida de una persona que ama esta manifestación artística, pues su vinculación con el arte permanecerá. Hablemos de su maestra, Osmara de León, la bailarina de los pies desnudos, y cómo empezó la danza en la ciudad de Cuenca. Bien, yo creo que la danza tradicional, no es que yo creo, es que así lo dicen los estudiosos, la danza tradicional particularmente, es de carácter anónimo, transmitido por vía oral y de autor desconocido. Osmara de León llega a Cuenca en la década de los 50 y realmente era el ambiente de una ciudad conservadora, de una ciudad si bien muy dedicada a la cultura, a la literatura, a la poesía, la música, pero en el campo de la danza prácticamente no se había hecho mayor cosa. Entonces Osmara viene como una especie de aire renovador dentro de este campo, pero evidentemente que las cosas jamás fueron fáciles. Era una ciudad muy religiosa y muy aferrada a las costumbres y a las tradiciones, y esto de la danza era un movimiento innovador. Ella recibió una influencia profunda de esta gran bailarina inglesa, Isadora Duncan, que decía que la danza no debe estar sometida a las leyes rígidas del ballet clásico, sino debe más bien permitir al ser humano expresar a través de su cuerpo todos sus sentimientos, todas sus emociones, toda la variedad de vivencias que un ser humano tiene a lo largo de su vida. ¿En qué campos ha incursionado dentro de la danza? Bien, cuando yo entré a la Escuela de Danza del Conservatorio de Música, nos daban una formación integral, llamémosla así. Nos daban técnica clásica, nos daban técnica de lo que en ese entonces se conocía como danza moderna, hoy danza contemporánea, y también nos daban las directrices para la danza tradicional, o con el nombre que es más conocida, la danza folclórica. Pasé 5 años en la Escuela de Danza del Conservatorio José María Rodríguez, luego de lo cual empecé ya a empujar o apoyar la creación de un grupo folclórico autónomo
porque indudablemente el conservatorio es una institución pionera dentro de este campo, pero todavía mantenía el grupo de danza con un carácter reventista, es decir, si la municipalidad, la gobernación, la Casa de la Cultura, una universidad pedía una actuación, se la preparaba y se la realizaba, pero no tenía un carácter permanente. Entonces, creo que uno de mis aportes importantes al mundo de la danza fue justamente el darle un carácter permanente. He hablado ya de mi primera etapa formativa aquí en Cuenca. Luego tuve la oportunidad durante 2 años de pertenecer al grupo Antumapu de la Universidad de Santiago de Chile, que después pasó a ser el BAFONA, el Ballet Folclórico Nacional. Fue una experiencia maravillosa realmente, en primer lugar porque me nutrió como ser humano y como artista, y en segundo lugar pude yo a su vez compartir con ellos algo de la riqueza cultural del Ecuador. De su vida artística, ¿qué personajes admira y cuáles marcaron su vida profesional? Bien, como ya he mencionado algo en las preguntas anteriores, en mis respuestas anteriores, creo que indiscutiblemente la persona que me marca a mí de por vida es Osmara de León. Una mujer que aparte de tener una creatividad extraordinaria, es una mujer que me enseña algo que yo siempre he tratado de transmitirlo a las personas que han trabajado conmigo. La danza no es una actividad más, peor aún es un pasatiempo. La danza es un compromiso a tiempo completo, es una actividad que cambia tu forma de enfocar la vida y luego es una actividad privilegiada porque quienes estamos en el campo de la danza no solamente realizamos manifestaciones estéticas, sino sobre todo transmitimos vida. La danza tradicional a través de un bailarín o de una bailarina transmite el mensaje de los abuelos, la herencia de su forma de entender el mundo, la herencia ancestral que yo creo que viene en nuestros genes. Entonces la danza activa todo un proceso interno que te permite en primer lugar redescubrirte como ser humano, repensarte como ser humano y luego de eso relanzarte dentro de toda una reingeniería que se produce dentro de ti. A más de Osmara de León, pues indudablemente Oscar Ramírez, que fue el director de la agrupación a la que yo pertenecí durante mi permanencia en Santiago de Chile, es una persona que también me marcó profundamente. Fue quien me dio los insumos necesarios para empezar ya un trabajo coreográfico, si podemos llamarle un poco más técnico, porque debo manifestar que soy un empírico dentro del campo de la danza. En la época en que yo inicié mi actividad cultural, no habían los institutos superiores de danza y folclore, no habían las facultades de artes escénicas. Entonces lo que se hacía era basado en la intuición, en esa chispa interna que de alguna forma te iba direccionando hacia el cómo y el cuándo hacer las cosas. ¿Cuál es su punto de vista hacia la danza y su evolución en la ciudad de Cuenca? Bueno, indudablemente que, como mencionaba en una de mis respuestas anteriores, un hito dentro del quehacer dancístico lo marca Osmara de León. Si se puede hablar de un antes y un después de Osmara de León. Una vez abierto el trecho, que es lo difícil, que es lo complicado, que es lo que requiere una voluntad inquebrantable, viene ya la cuestión de la diversificación de la danza. Yo recuerdo cuando yo empecé con este mundo artístico, habíamos unas 3 personas, 4 personas quizás, dedicadas al cultivo de la danza tradicional y de la danza en sus diferentes géneros. Hoy en día la panorámica es completamente diferente. Muchos de nuestros bailarines han tenido la oportunidad de especializarse en los diferentes géneros, tanto en la ciudad de Quito, que indudablemente todavía genera los movimientos vanguardistas, así como también fuera del país. Entonces esto ha hecho que la panorámica de la danza tenga un giro sustancial de 180 grados. Pensemos que se han multiplicado los centros de enseñanza de danza,
que hay mucha influencia de los movimientos contemporáneos, de que el Ecuador también se ha convertido en una sede de muchos encuentros dancísticos. Todo ello pues va generando de parte de los cultores de la danza una visión con un abanico mucho más grande de posibilidades. En cuanto al campo de la danza tradicional, el folclore no es estático, es un ente dinámico que se va moviendo a medida que se va nutriendo de nuevas experiencias. Y esto sí puede ser una fortaleza como puede también ser una debilidad. Una fortaleza en la medida que el actual bailarín se enriquece de muchas fuentes distintas, y una debilidad en la medida en que los directores generales y los directores artísticos de las agrupaciones folclóricas no pueden perder de vista el hecho de que como sustento de la danza tradicional debe haber un hecho antropológico. Es decir, el coreógrafo en la danza tradicional no es que tenga libertad total para hacer lo que él cree o lo que él quiere. Si bien es cierto, la creatividad y la originalidad todavía siguen siendo plus importantísimos dentro del campo de la danza, sin embargo, yo creo que a veces hay el peligro de quedarse un poco en la forma, y como yo te decía anteriormente, en el campo de la danza tradicional, eso es un error enorme. Si bien lo estético cuenta mucho, pero qué transmitas tú a través de lo estético es algo fundamental dentro del campo de la danza folclórica. Juan Carlos Rodas es considerado como uno de los pioneros de la danza en el Azuay. Bien, yo creo que para entender una realidad uno tiene que contextualizarla en el momento en que ésta se dio. Estamos hablando de finales de la década de los 60, comienzos de la década de los 70, donde aún el espíritu conservador, como manifestaba antes, está muy fuertemente arraigado en la idiosincrasia de las ciudades pequeñas, el caso de Cuenca. En el año finales de los 60, comienzos de los 70, Cuenca no pasaba de los 70,000 habitantes. Es decir, era una ciudad que estaba emergiendo en todos los aspectos. Pero obviamente quienes iniciamos la actividad dancística teníamos que luchar contra muchísimos estereotipos, contra muchísimos tabús y montones de prejuicios, ¿no? Quizás el más fuerte de ellos era el que todo lo que eran manifestaciones culturales nuestras eran vistas de menos, es decir, todo lo nuestro era subestimado, subvalorado, no se reconocía su importancia y su trascendencia, y siempre nuestros ojos estaban puestos en Europa o en Norteamérica. Yo reconozco la riqueza de la cultura europea, es extraordinaria, también reconozco la aportación cultural que ha hecho los Estados Unidos. No soy un crítico en lo absoluto, creo que toda cultura tiene que ser valorizada en su justa medida, pero lo que sí te puedo afirmar es que fue muy duro tratar de que gente de nuestra ciudad entendiera que el revestirse de la dignidad de utilizar un atuendo folclórico no era motivo de preocupación o motivo de crítica, sino era un privilegio realmente, era un privilegio. Entonces, y por otro lado, te digo, nosotros tuvimos que romper la barrera de un tanto prohibitiva del mundo de la danza respecto al varón. Había muchos prejuicios en que un varón realizara su actividad dentro del mundo dancístico. Todavía creo que eso no lo hemos logrado superar totalmente. Fue un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú como varón le dices a tu padre que vas a ingresar a entrenar fútbol, pues tu padre se siente realizado totalmente. Pero si al mismo padre le dices, papá, yo quiero entrar a un grupo de danza, el papá empieza a reflexionar en qué habré fallado yo, tal vez hice algo mal, mi hijo, ¿qué le estará pasando? ¿No? Entonces yo creo que esos dos espacios, uno la revalorización de lo nuestro y otro abrir la mente a nuevas formas de entender la actividad cultural, fueron los dos retos más fuertes que nosotros tuvimos que enfrentar en nuestros comienzos. Si Juan Carlos Rodas pudiese, ¿qué haría, qué implementaría o cambiaría para recuperar la conciencia de la cultura dentro de la ciudad de Cuenca? Bueno, esta es una pregunta que tiene varias aristas. Yo creo que en primer lugar la actividad cultural está un poco dispersa. Me explico, ¿no? Tenemos por un lado
los departamentos de cultura de la municipalidad, tenemos por otro lado el Ministerio de Cultura, tenemos por otro lado los institutos superiores como el que tiene el Conservatorio José María Rodríguez, más los departamentos de cultura de algunas universidades de nuestra ciudad. Perfecto, yo creo que todos tenemos claro, o deberíamos tener claro, que perseguimos un mismo objetivo, con distintos puntos de vista, quizás, pero todos tenemos que converger en un objetivo en común. Y en el caso de la danza tradicional es constituirnos en los más fieles transmisores de la cultura de los taitas, de los abuelos. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que yo, si estuviera en mis manos, como tú dices, trataría es de conciliar a los actores culturales que están dentro de este campo, tratar de crear un frente en común, tratar de entender que podemos diverger en muchas cosas, pero en lo que no podemos tener divergencias es en lo medular, ¿sí? ¿Qué busca la danza tradicional? ¿Cuál es la responsabilidad de las personas que estamos militando dentro de este campo? ¿Y cuáles son los requerimientos que en este momento nuestro país tiene respecto a nosotros, ¿no? Porque justamente por la grave crisis que estamos atravesando en todos los niveles, uno de los retos que vemos las personas que estamos en cultura es, bueno, de por sí ya teníamos dificultades económicas. ¿Cómo vamos a enfrentarlas ahora? Que hay que priorizar una serie de aspectos. Dentro de esta cuestión me permite hacer un breve paréntesis. Alemania, por ejemplo, ha establecido que la cultura es un bien de primera necesidad. No es una actividad que se la puede, digamos, impulsar cuando todos los demás está cubierto, porque la cultura es el quehacer del ser humano. No es que la cultura esté divorciada de la sociedad, ni divorciada del quehacer de todos los días. Todo lo que hace un ser humano genera cultura, en el campo de la gastronomía, en el campo de las artesanías, en el campo incluso del turismo es fundamental. Queremos impulsar, y se ha puesto mucho énfasis en que el turismo es posiblemente la alternativa que tiene nuestro país hacia un futuro a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué se está haciendo para prepararle al Ecuador el terreno adecuado para que en verdad esto se haga una realidad? Porque todavía la gente es un poco miope en su visión sobre la danza, piensa que la danza es un evento que comienza el momento que se abre el telón y termina el momento en que finaliza la función. Eso es equivocadísimo. La danza y sobre todo la actividad cultural es un eje dinamizador de muchísimas otras áreas del quehacer del convivir ciudadano. La danza te dinamiza transporte, los eventos dancísticos te dinamizan hospedaje, te dinamizan las ventas de artesanías y es la cara que el Ecuador puede mostrar al resto del mundo.